No pasa nada, no pasa nada. Qué bueno que tengamos otras opciones. Si no funciona el Skype, no pasa nada. Tenemos los teléfonos y aquí te tenemos, Cristóbal. Pues muchísimas gracias. Aquí estamos para poder disfrutar de la palabra del Señor y de verdad contento y gozoso de poder cooperar con vosotros aquí en esta mañana. Pues gracias, Cristóbal, y sin más, te damos la bienvenida y adelante con el espacio. Pues muy bien, pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Amén. Señor Jesús, gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Háblanos tú en esta mañana, Señor. Señor, límpienos con tu sangre preciosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, como en estos días atrás hemos estado hablando en cuanto al propósito de la necesidad de que nosotros podamos ser aquellos que nos consagramos a Dios, aquellos que nos damos por completo al Señor con el propósito de que Él pueda llevar a cabo su plan, su deseo que Él tiene hoy para con nosotros, para su iglesia. Y entonces estuvimos hablando también anteriormente en alguna ocasión en cuanto que el propósito de la encarnación de Cristo era llevarnos al Padre, introducirnos dentro del Padre, como nos dice en Juan 14:20, Él en nosotros, nosotros en Él y Él en el Padre. Qué maravilloso de que hay esta mezcla mutua entre Dios y nosotros en nuestro espíritu. Y la verdad que es maravilloso cómo Él nos dejó ese modelo, ese patrón de vida para que nosotros pudiéramos ser aquellos que andamos en sus pisadas, como vamos a ver ahora en algunos versículos. Bueno, vemos realmente de que en el Evangelio de Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice que Él le ha dado a conocer. Qué maravilloso de que Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, dice Él era el unigénito. ¿Por qué dice el unigénito? Porque era el único hombre que podía contener a Dios dentro de Él, como dice en Colosenses, que habitaba en Jesús toda la plenitud de la deidad corporalmente en Él. Es decir, todo lo que Dios era estaba en este hombre Jesús. Qué maravilloso, por eso era el unigénito. Y el deseo y la intención de Dios desde un principio era entrar dentro de nosotros, entrar dentro del hombre. Y esto es algo muy animante, de verdad. Por eso, al ser en el Evangelio de Juan, cuando dice el unigénito, podemos leer en el Romano 8:29, que aquí se cumple el propósito y el deseo que había en él. Dice, porque a los que antes conoció, también lo predestinó, dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es maravilloso de que el Señor Jesús, aquí, realmente por medio del apóstol Pablo, dice que nosotros, Él quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo, dice, siendo ahora Jesús el primogénito entre muchos hermanos. Es maravilloso de que aquí podemos ver de que Él logra el deseo de su corazón de entrar dentro de nosotros. Ya no es Jesús el unigénito, sino aquí en Romano podemos ver que llegó a ser el primogénito, porque su deseo es que hubiese muchos Cristos hoy aquí en la tierra, conteniendo lo que Él contenía. Y hoy en nosotros tenemos esa plenitud de la deidad como el Espíritu dentro de nosotros. Al recibir el Espíritu, recibimos todo lo que Cristo es. Y aún todo lo que Él logró, todo lo que Él obtuvo allí en la cruz, esa victoria hoy está en nosotros. Por eso necesitamos ser aquellos que nos consagramos al Señor, que nos damos por completo a Él. Dice que en el Evangelio de Juan, el 4:31, dice que sus discípulos fueron a comprar comida al pueblo cercano, y dice que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero el Señor Jesús en el versículo 32 dice, yo tengo otra comida que comer que vosotros no sabéis. Y el 33, y entonces dice que los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Qué maravilloso. Pero Jesús, como sabe
la intención de los corazones de los hombres. Él sabía que cavilaban entre ellos. Y Jesús entonces le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y de que acabe su obra. ¿Qué te parece esto? Queridos hermanos, hoy el Señor Jesús nos dice que hoy nosotros tenemos otra comida que comer. Y esa comida es que necesitamos hacer la voluntad del Padre. En el capítulo 6:38 dice, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Oh, esto realmente me anima, queridos hermanos y hermanas, de que nosotros hoy estamos aquí con el propósito de hacer la voluntad de Dios y siendo la continuación de Cristo mismo aquí en la tierra. Así que, hermanos y hermanas, es maravilloso de que hoy nosotros podamos ser aquellas personas que expresamos a Dios, que vivimos a Dios, que hacemos la voluntad de Dios. Vemos también aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8:28, entonces Jesús le dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, dice, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino estas cosas que yo hablo, las hablo según porque me las enseñó mi Padre. Oh, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos tener un espíritu de aprendizaje, de entrenamiento, de perfeccionamiento, para que nosotros podamos hacer la voluntad, no nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió. Y el 29 dice, porque el que me envió, conmigo está. Él no me ha dejado solo, porque yo, dice, siempre hago lo que le agrada a mi Padre. ¿No es maravilloso esto? En esta mañana nosotros podemos decir, el que nos escogió, el que se forjó, hoy conmigo está. Nosotros no estamos solos. Queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso de que nosotros hoy podemos ser esas personas que vivimos y expresamos aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo él podía tener ese vivir dependiente del Padre, expresando al Padre? En el capítulo 1 de Marcos podemos ver en el versículo 35 que dice lo siguiente, levantándose, mira, cada palabra que nosotros leemos en la Biblia tenemos que tomar mucha atención, cada frase, porque mira lo que dice aquí, dice levantándose muy de mañana. Cuando habla la palabra muy, a mí esta palabra me encanta, porque está como enfatizando. Dice que se levantaba muy de mañana. Y sigue diciendo el versículo, dice, siendo aún muy oscuro, muy de mañana y muy oscuro. Y dice que salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¡Qué maravilloso! Él oraba al Padre. Él vivía por el Padre. Él daba a conocer al Padre. ¿Pero cómo? Porque él tenía una comunión íntima con el Padre. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos tener, y la tenemos, esa comunión íntima con el Padre. Como dice, métete en tu cámara y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Él no está viendo, él está viendo realmente todo lo que nosotros hacemos. Y el resultado de que había esa comunión, de que había ese roce con el Padre, dependiente del Padre, había un resultado. Y en nosotros debe de haber ese resultado. Dice que el versículo 36, el siguiente, dice, entonces Simón Pedro, y con el que él estaba, dice que salieron a su busca. Y mira lo que le dijeron. El 37 dice, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Hermano, ¿no es esto maravilloso? Todos lo buscaban. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Padre. Él vivía al Padre. Nosotros si buscamos esa íntima comunión con el Padre, vamos a ser aquellos que vivimos, aquellos que expresamos y aquellos que realmente hacemos lo que el Padre realmente. Y entonces Jesús dice que le dijo, vamos a otro lugar, a los lugares vecinos para que predique también allí el evangelio rico. Dice, ¿por qué?
para esto yo he venido, porque para esto yo he venido. Hay un versículo también en Mateo 8:2, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguían grandes multitudes. También venía de estar orando con el Padre, de estar viviendo por el Padre. Y dice que se le acercó un leproso y dice que le adoró. ¿Qué verían en él cuando se postró y le adoró y le dijo, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme? Maravilloso. En esta mañana, si tú no estás viviendo, si tú no estás dependiendo, tú puedes decir, Señor, si tú quieres, yo quiero consagrar mi ser a ti. Señor, yo quiero ser ese canal que tú deseas y que tú necesitas. Señor, yo quiero vivir esa palabra, yo quiero vivir a este Cristo maravilloso de verdad. Maravilloso. Dice, también voy a leer aquí, voy a buscar aquí. Dice, aquí, dice que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Porque dice que estas cosas las hacía en el día de reposo, en el día del sábado. Y el 17 dice que Jesús le respondió, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él no estaba por guardar el sábado, él no estaba por los mandamientos, él no estaba por los asuntos de la ley. Él reemplazó todo lo que la ley era. Él era la ley viviente, realmente. Es maravilloso. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y fíjate aquí, quiero ir ya mismo terminando. Mira lo que dice el versículo 18, es un versículo muy animante, porque dice, por esto los judíos, estoy en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 18, por eso los judíos aún más procuraban matarle. Dice, porque no solo quebrantaba el día del sábado, pero fíjate lo que dice aquí, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, porque dice, haciéndose igual a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Porque decían que decir a Dios Padre es ser igual a Dios. ¿Qué te parece esto? Queridos hermanos, el propósito de Dios es que nosotros seamos esos Cristos, esos hombres llenos de Dios aquí en la tierra, llamándole, oh Padre, tú eres nuestro Padre y nosotros somos sus hijos porque tenemos su vida y tenemos su naturaleza. El versículo 19 sigue diciendo, y entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Hoy nosotros podemos hacer eso igualmente. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Queridos hermanos y hermanas, es maravilloso de que hoy nuestro Padre está en nosotros y Él quiere hacer todo esto a través de nosotros, no por nosotros mismos, no en nuestra vida natural, no en nuestro ser caído, no, sino nosotros poniendo nuestra mente, nuestro ser y todo lo que realmente somos, ponerlo en este Cristo maravilloso y en este Cristo viviente. Hermanos y hermanas, necesitamos ser aquellos que realmente vivimos y expresamos al Padre. Oh Señor Jesús, esto es algo maravilloso. No puedo hacer nada, yo, dice el versículo 30, por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es verdadero. Bueno, podíamos seguir más realmente, pero aquí me quedo. Hermanos y hermanas, realmente necesitamos darnos por completo al Señor. Tenía aquí otros versículos para compartir, pero el próximo viernes, si el Señor lo permite, seguiremos compartiendo de este modelo, de este patrón que el Señor Jesús nos dejó, para que ahora nosotros podamos ser aquellos que andamos en sus pisadas, que vivimos por Él y lo expresamos a Él. Que el Señor os siga fortaleciendo, bendiciendo y abriendo nuestros ojos y ensanchando nuestro corazón para que lleguemos realmente a ser ese patrón y ese modelo que el Señor desea. Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite. Y gracias, José, y perdona todas estas interrupciones que hemos tenido.